Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alopecia, la pérdida de pelo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de lo que llaman la alopecia areata. Es una condición donde la persona empieza a perder el pelo. Te enseño algunas fotos, porque hay muchas personas, sobre todo mujeres, que sufren de esto, porque ya tienen problemas que no se pueden hacer el permanente, no se pueden arreglar su pelito, porque tienen unos parches de pelo que se le cae entre medio del pelo y se ven, psicológicamente es bastante degradante para la persona, ¿no? Fíjense, aquí les voy a enseñar unos casos de alopecia areata, ¿okay? Veamos aquí, por ejemplo, esta señora, ¿ve? Se le ha caído todo el pelo se muere. La ciencia tiene, la medicina dice, los expertos máximos en esto, dicen que no se conoce la causa, no se sabe. Que lo que sí se sabe de la alopecia es que está muy relacionada al estrés, porque las personas que están pasando estrés, pues padecen de alopecia, se les cae el pelo. Esto que está aquí se llama alopecia areata. Areata quiere decir que es por áreas. La palabra alopecia es interesante porque es una palabra que viene del griego alopekia, ¿okay? Alopekia, que es con K, del griego, quiere decir sarna de zorro. Y es porque los griegos, allá en la época de Hipócrates, por allá, antes de Cristo, notaban que a los zorros les daba como una sarna en la piel, y eso les tumbaba el pelo. Y ese zorro entonces se veía con unas áreas donde se le había caído el pelo. Y cuando finalmente años después lo detectaron en los humanos, que vieron como que se le estaba cayendo el pelo por parches, por áreas, entonces le llamaron sarna de zorro. Y es como que la persona le había dado sarna de zorro. Así que alopecia areata quiere decir sarna de zorro que ocurre en un área, ¿no? Existe también otro tipo de alopecia que le llaman alopecia totalis. Totalis es que se le cae el pelo completo en el pelo, en la cabeza. Si se le cae el pelo completo, que la persona queda completamente calva, es alopecia totalis. Y existe otra más todavía, porque los médicos son maravillosos creando nombres, ¿me sigue? No tienen la solución a veces, pero creando nombres no hay quien les gane, ¿no? Y una que se llama alopecia universalis, que es que se le cae todo el pelo de todo el cuerpo. De todo el cuerpo, estoy hablando de todo el cuerpo, de todas las partes, ¿no? En fin, poniendo nombres son muy buenos. Creen que es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar algunos otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pasa a veces en una mujer mucho, y a la mujer es que más le duele, ¿no? Que entonces empieza a tener un parche y cuando se trata de hacer su pelo, pues tiene dificultad, ¿no? Porque le sale un parche ahí. O hay casos así donde empieza a salir en distintas áreas del pelo, estos parches, esto es alopecia areata, porque como se fija, son por áreas, ¿no? Bueno, tengo un descubrimiento que compartir con ustedes. Es algo que a mí me dejó sorprendido. Después de estudiar el tema de alopecia areata, y descubrir la importancia que tiene el sistema nervioso en el cuerpo, pues me di cuenta de que tenía que haber una relación entre esto, lo que llaman alopecia, que supuestamente no tiene cura, que dicen que es genético, porque los médicos cuando no encuentran que lo cura, pues le echan la culpa o a los genes, que es mamá o papá o los abuelos que no están aquí, o dicen que es un síndrome, que quiere decir que no sé lo que lo causa, o dicen que es un virus, o dicen que es autoinmune. De alguna de esas cosas, alguno de esos compartimientos lo clasifican, ¿no? Pues tuve un caso reciente en Puerto Rico de un niño de 6 años, ¿okay? Un niño de 6 años de una de nuestras staff, es alguien querida, una de nuestras consultoras, tiene un niño de 6 años, 6, 7 años tiene el niño, y entonces me trae el caso de que el niño se le ha caído todo el pelo, todo el pelito. Para un niño de esa edad, pues es una cosa traumática, ¿no? Me puse a pensar, me preguntó que qué yo sabía de eso, y digo, yo no sé mucho de eso, pero yo sé que si el sistema nervioso está muy excitado, va a haber problemas. Porque cuando el sistema nervioso está muy excitado, voy a la pizarra para explicarle algo, cuando el sistema nervioso está demasiado excitado, demasiado en aceleración,
la persona empieza a tener problemas en la calidad de sueño, problemas digestivos, y cuando el sistema nervioso está muy excitado, muy activo, pues una de las acciones del sistema nervioso excitado, que está comprobado científicamente, es que tranca el abasto de sangre hacia los órganos del centro y también la circulación hacia el pelo. Así que básicamente cuando hay mucha excitación y la persona no duerme y está bajo estrés el cuerpo, pues también separa la irrigación de sangre, que es la irrigación de sangre que llega a los folículos, a la raíz del pelo, y obviamente pues entonces el pelo se muere porque no tiene nutrientes, no tiene oxígeno, no tiene el abasto de sangre, ¿no? Entonces le dije a esta joven, le dije, mira, yo no sé nada de alopecia areata, pero sí conozco el sistema nervioso. ¿Qué tú crees si ponemos a tu niño en un programa donde le vamos a dar magnesio, que es bien tranquilizante, le vamos a dar potasio, que es bien tranquilizante, le vas a dar jugo de vegetales todos los días, por lo menos 2 veces al día, le vas a quitar toda la carne roja, toda la grasa, toda la sal, que son los alimentos que excitan el sistema, y vamos a tratar de entretenerlo y de envolverlo en cosas donde él pueda disfrutar, que él pueda cambiar su cuarto como él le guste y demás. Bueno, lo que le puedo decir es que acabo de ver un milagro, una cosa que me dejó impresionado, ¿no? Porque empezamos a hacer ese programa con el niño y ya a la semana le empezó a salir pelo. Es un pelo bien finitito, amarillito, ¿verdad? Pero para una calvita que tenía, la esperanza que ha subido de que está empezando a echar pelo, o sea que me di cuenta que efectivamente cuando el sistema nervioso excitado, ¿okay?, está demasiado activo, este es el sistema simpático, ¿no? Este sistema causa constricción. Constricción. Constricción es que aprieta los capilares y no permite que pase bien la sangre e irrigue las áreas del pelo ni ninguna otras áreas del cuerpo. El sistema nervioso excitado, cuando está excitado, reduce el sistema inmune. En otras palabras, que si hay virus o algo activo ahí, no se va a poder combatir porque el sistema nervioso excitado está diseñado para pelear o correr. Y cuando usted tiene que pelear o correr, pues no puede defenderse internamente, tiene que defenderse desde afuera, ¿no? Entonces, básicamente, haciendo ese cambio, hemos notado que efectivamente la alopecia areata o universalis o totalis o lo que sea, se controla controlando el sistema nervioso excitado. Si usted lo logra tranquilizar, le da sus vegetales, le quita la carne roja, le quita el cerdo, le quita la grasa, le pone acciones no estresantes y le permite que duerma profundo, el cuerpo se recupera y esa cabecita que está acá arriba, que no tenía pelo, de momento empieza a echar pelito. Así que déjeme decirle que la alopecia areata y la totalis y la universalis, para mí, tiene solución. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.